Hola amigos de Contexto, estamos aquí con el doctor Rafael Encarnación, quien ya nos tiene acostumbrado a darnos el informe de qué está pasando en el sector médico, cómo está el COVID en el país. Y en esta ocasión quisiéramos hablar sobre otras enfermedades que quizás están siendo descuidadas por la premura, por la preocupación, por la falta de habitaciones, por la falta de recursos, porque la gente no está yendo tanto a los médicos para no contagiarse del COVID. Sin embargo, aparenta ser en estos 2 últimos días que el COVID ha estado controlado, puesto que no hemos visto en los periódicos de circulación nacional muchas noticias alarmantes del COVID, solo de que ya tenemos las nuevas vacunas, aunque también hemos visto en el mundo internacional que hay preocupación con varias vacunas, todos sabemos la preocupación con AstraZeneca, también se ha hablado de esa misma preocupación de causa de trombosis en la vacuna nueva de Johnson & Johnson, que esta parece ser hasta ahora que solo necesitaría una sola dosis, e incluso hay países que también la han rechazado, como también AstraZeneca. Las últimas noticias han dicho que ya nosotros tenemos para este momento suficientes vacunas para continuar la vacunación de la población. Tenemos los adultos mayores ya casi totalmente vacunados, pero nos preocupa en este momento casos que en otros momentos han estado controlados, como enfermedades de difteria, tosferina y otras, que quisiéramos saber cuál es el estado de la población, de la salud, las expectativas y cómo se están cubriendo estas enfermedades con el doctor Rafael Encarnación, que es intensivista, es pediatra y es director de cuidados intensivos del Hospital Robert Reed Cabral. Bienvenido, doctor Rafael Encarnación. Muy bueno contigo, Mónica, siempre aquí trabajando y viendo a ver si tu población de televidentes pues están informados sobre los temas de actualidad en el área de la salud. Ya vemos que la salud está muy comprometida en estos días. Hemos tenido, como tú bien acotabas, ¿no? El problema con el COVID permanece, pero ya no es noticia de primera plana en los periódicos de más circulación en el país. Tenemos también el resurgimiento de problemas ya controlados como la difteria y el tétano. Y tenemos también pues las intoxicaciones alcohólicas, que siguen siendo un problema de salud. Eso la verdad que está muy de moda, porque hemos visto, creo que ya van 50 personas que han tenido el problema y no han acabado nada bien. Y no se ha todavía localizado la fuente de quién es que está produciendo estos alcoholes. Algunas de los que están comercializando sí se han cogido, pero todavía la fuente no se ha localizado. Sí, además tenemos, recuerda, la marcha de los médicos en protesta por el abusivo en las medidas de las ARS, de las aseguradoras de riesgos de salud, y el pago que efectúan a los médicos que están tratando a estos asegurados, y también el beneficio pobre que está recibiendo la población porque no se han adecuado los costos a los tiempos. Y entonces eso deja un solo ganando dinero y el otro trabajando. Yo creo que podríamos hacer un solo programa con este tema de las ARS, que la verdad es que, como dice el doctor Rafael Encarnación, ni le pagan a los médicos, uno tiene que pagar un copago muy alto, porque si no, no te atienden, y también hay que pagar un seguro médico muy alto. De hecho, yo misma he pasado una experiencia bastante amarga cuando me he enterado que un familiar se le acaba lo que ellos le llaman gastos mayores, y esto, que yo ni sabía que esto era así, porque yo pensaba que eran gastos el catastrófico, pero no, cuando uno lo internan en una clínica es gastos mayores, y eso en realidad ni siquiera te dan la información, y cuando se acaba un seguro, aunque tú no lo hayas usado en 15 años, pues ya no te cubre, y es algo que deja a la población totalmente desprovenida, y para esto no hay ninguna ley. Y por eso es que están protestando justamente en el caso de los médicos, Waldo Ariel Suero, que sí es verdad que muchos decimos que Waldo Ariel siempre está en una protesta, pero también tiene por qué protestar. O sea, yo la verdad es que no sé qué se va a hacer en este caso, Rafaelito. En este caso hay que sentarse, definitivamente hay que modificar la ley y hay que quitarle todas las ganancias que están recibiendo las ARS, donde ellos están haciendo muy ricos,
mientras los médicos estamos cada vez más empobrecidos y trabajando duro para una población que también está siendo afectada. Imagínate, si tú tienes poco dinero y el copago es alto y el precio de los medicamentos no se actualiza en relación al dinero que tú recibes para costos de medicamentos en tu salud, entonces hay una situación muy difícil. Las enfermedades crónicas, sobre todo, tienen graves problemas para que un paciente pobre pueda mantener su tratamiento a través de los años en esas enfermedades, sobre todo crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades, malignidades y esas enfermedades que acompañan al individuo por mucho, mucho tiempo y que necesitamos que reciban sus medicamentos, algunas veces sumamente costosos, y que estos seguros deben asegurar tanto que el médico se sienta con la satisfacción del beneficio de su trabajo, de su esfuerzo, y que el paciente también reciba que es su cliente o su usuario, exacto, no sé el término que está usando, pero para que él también quede satisfecho y reciba la posibilidad de un seguro que él paga y que debe ser remunerado. Además, indiscutiblemente que el Estado debe tomar cartas en estos asuntos y debe tomar los cuernos por el toro o el toro por los cuernos, pero algo debe suceder para que esto mejore, y la protesta que está haciendo el doctor Waldo Suero con el grupo de dirigentes del Colegio Médico recibe particularmente todo mi apoyo. Bueno, Rafaelito, yo creo que los seguros se han quedado pequeños. Yo creo que, y tú señalabas que las personas de escasos recursos tienen fuertes problemas porque no pueden costearse sus medicamentos para enfermedades crónicas o ni siquiera para una infección que le dé a uno de repente. Y entonces yo te hago el cuestionamiento. ¿Cuánto sería el costo de una persona, por ejemplo, diabética, hipertensa, mensualmente con otras enfermedades? Vamos a decir, un envejeciente, se te puede meter en 50,000 pesos mensuales lo que es este tratamiento. Entonces ya no estamos hablando de los pobres, porque ¿qué clase media, incluso clase media alta, gana para poder solventar un costo mensual de 50,000 pesos mensuales de medicamentos? Entonces esto se nos está yendo de las manos del todo. Estamos nosotros conscientes de que la clase media sigue siendo la clase más vulnerable, la clase más afectada cuando ocurren estos cambios de precios y cuando vienen los gastos mayores. Cuando vienen los gastos mayores, la clase media sufre, la clase media tiene miedo de volver a ser pobre si ya salió, o de regresar a un nivel de vida, y en su calidad de vida pues bajar su calidad de vida, y esto pues necesariamente afecta. Si tú te imaginas que cualquier medicamento para la hipertensión está costando entre 2, 2.500 pesos y en algunos casos 3.000. Y cualquier medicamento para la diabetes, de los más comunes, ¿no? Metformina y la sulfonilurea y esas combinaciones, también andan por precios que oscilan entre los 1.500 y los 2.000 pesos. Estamos hablando de que solo en esos dos medicamentos tú estás gastando 5.000 pesos. Y a veces traen 20 pastillas, no las mensuales. 30. Y esto, pues seguro, aseguradora te dan 3.000 pesos anuales para gasto anual. Es decir, que la enfermedad probablemente tú tengas para pagarla parcialmente durante un solo mes. Y es lastimoso que esto esté ocurriendo. Hay que reactivar esas discusiones y hay que volver a un plano donde todos podamos estar felices con nuestro trabajo y que el paciente, el asegurado, reciba una calidad de atención de parte de su médico y reciba una cantidad de dinero suficiente para poder solventar los gastos médicos que le ocurran. Algunos son eventuales, con casos agudos, pero otros son pacientes crónicos que necesitan estos medicamentos probablemente durante toda la vida o probablemente durante mucho tiempo de su existencia. Rafaelito, ¿pudiéramos decir que hay una buena noticia para los más pobres y que ya los hospitales públicos están trabajando como se debe y que ya estas personas están yendo a los hospitales públicos y ahí se le dan todos los servicios, las medicinas, ya que hace un año estaban casi todos en remodelación, cosa que incluso se le criticó al gobierno pasado? ¿Cuál es la operatividad? ¿Cómo están funcionando estos hospitales públicos? Y si realmente ya son hospitales dignos de cualquier ciudadano dominicano. Mira, en el caso de nosotros, los que hemos tenido una larga vida de ejercicio profesional en el área médica, pues hemos visto los hospitales mejorar en los últimos años. Eso es innegable. Y la remodelación de los hospitales y la parte de la funcionabilidad de los hospitales también ha ido mejorando y eso no se puede negar. Actualmente
con el problema del último año, el problema del COVID, pues ha bajado la tensión en algunas áreas, ha habido una intención constante de todo este equipo y del que pasó sobre controlar esta pandemia y controlar este problema del COVID a nivel nacional, lo cual ha necesitado muchos recursos. Esos recursos depositados hacia esa línea del COVID, esos préstamos que oímos hablar para el problema del COVID. El COVID ha trabajado la población para tenerla lejos de la enfermedad, para que el gobierno pueda atender a todas estas necesidades, desde la vacuna hasta la atención que necesitamos en algún momento cuando los hospitales fueron sobrepasadas su capacidad de atención médica. Pero no es innegable que los hospitales han mejorado, que hemos tenido mejoría en el área hospitalaria y que esa mejoría esperamos se siga prolongando. Seguimos con déficit, seguimos siendo un país pobre, no hemos salido todavía de la pobreza en los hospitales, pero los hospitales indiscutiblemente han tenido un servicio mejorado. Según los cálculos que ha hecho el Colegio de Médicos y los pedidos que ha hecho Waldo Ariel Suero en este caso y en todos los anteriores, las ARS tendrían el dinero tanto para mejorarle a los médicos su remuneración como para cubrirle, por ejemplo, otros gastos a los usuarios, pacientes, tanto en medicinas como en atención hospitalaria. Sí, inclusive hay unos acápites dentro de la ley. No soy un gran conocedor de la ley, soy más funcional dentro de lo que es el área de la seguridad social, pero hay un acápite de la ley que obliga a las ARS a la promoción de la salud, que no le están cumpliendo, que obliga a las ARS a la protección y que obliga a reevaluar los costos hacia los médicos y hacia los usuarios periódicamente. Esto no se ha hecho por muchos años. Se hizo una revisión reciente y se aumentó una pequeña cantidad de dinero a lo que era la consulta, pero llegaron las glosas, que son como la restricción del ejercicio dentro de un esquema donde la ARS decide cuánto dinero se puede gastar, cuánto debe cobrar el médico en cada una de las enfermedades posibles. Y eso ha traído serias consecuencias, porque tanto los centros médicos privados como los médicos en ejercicio han estado atados a este problema, a esta limitante que significa, yo te digo cuánto tú puedes gastar y si te pasa de ahí, pues pasa al paciente. Y cuando pasa ese copago al bolsillo del paciente, entonces el paciente, como tú decías muy bien, tanto la clase media como el más pobre que puede recibir el trabajo hospitalario, sí, pero que también va al servicio privado, pues necesitamos que eso mejore, que eso cambie. Y otra cosa que también debemos señalar, doctor Rafael Encarnación, es que se supone que el pago de un copago al médico es ilegal, pero entonces el médico tiene que nutrirse, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué? Porque los médicos han denunciado que muchas veces lo que se le paga por la consulta, el seguro médico son 300 pesos o algo así, y hay médicos hay consultas que se pagan desde 200 pesos de diferencia hasta 2,000 pesos. También hay otro problema y es que los seguros médicos tienen contratado los servicios con los diferentes centros de salud a precios distintos. Y hay en hospitales o clínicas que no cubre esto y hay en otras que sí cubre. Si usted tiene un seguro médico y usted se presenta, sea a la emergencia, por ejemplo, que se supone hasta hace unos años que las emergencias estaban cubiertas en un 100%, pues ahora sucede que ni siquiera la consulta del especialista en una emergencia está cubierto y usted lo tiene que pagar desde su bolsillo. Tampoco están cubiertos, por ejemplo, si usted tiene que ir a una emergencia y tienen que ponerle un antibiótico, o usted lo lleva o hay que internarlo porque la emergencia no te cubre un antibiótico. Y son una serie de cosas que ni siquiera tenemos el conocimiento de qué te cubre y en qué centro te cubre, lo que pone al paciente en una posición de desventaja terrible, cuando esto debería ser, deberíamos que el seguro tenga el compromiso de orientar al paciente en cuanto a qué debe hacer para que su producto que ellos le venden sea, ¿verdad?, pues que me sea útil, porque si no, ¿para qué lo pago? Puede ser que usted no haya usado ese seguro médico en 15 años, pero si se enfermó al año 16, igual no le va a cubrir más que lo que correspondería a ese año. De manera que son muchas injusticias. Si tú tienes en cuenta que un médico, para entrar a una ARS, un médico recién graduado, tiene que rogar.
cuando la ley obliga a que ese médico, teniendo su S4 y su especialidad debidamente acreditada, pueda participar y trabajar en cualquier servicio de salud. Además, si te imaginas que un médico cualquiera, para entrar a una de las clínicas de clase media, tiene que pagar entre 3 y 5 millones de pesos para el consultorio. Para entrar. ¿Pero por qué? Para entrar al consultorio por solamente el consultorio. Y tener derecho al consultorio, una especie de royalty, ¿no? Sí, exacto. Serían 3 a 5 millones de pesos dependiendo de cuál clínica es. ¿Uno arriba de otro? Sí, se exige que sea, bueno, se puede llegar a acuerdo con la clínica dependiendo de cuál sea, pero esos 3 a 5 millones, ¿cuánto va a tardar un médico en poder recuperarlo? Lo que sería una inversión en su profesión, que no es malo tenerlo como pago de inversión en tu profesión, pero tiene que ver muchos 500 pesos. Tiene que hacer muchos procedimientos para poder tú tener el beneficio de ese dinero y además haber acumulado y tener esos 3 a 5 millones. En el caso de los pacientes que van y tienen que hacer un copago, hay algo que tú mencionaste, que son las emergencias. Las emergencias han sido siempre un problema, sobre todo con los pacientes que no tienen seguro, ni tienen dinero, ni tienen una tarjeta para presentar, tenga en una emergencia. Se había estipulado y se había discutido que el Estado iba a cubrir con los servicios de salud privados, con los centros de salud, iba a cubrir esto, pero esto no ha sido cubierto, no se ha hecho. Y las clínicas tienen miedo de tener un paciente al que tengan que invertir gran cantidad de dinero cuando ellos no lo van a recibir. Y cuando usted me dice, puede decirme, una vida no tiene precio. Claro, es cierto, una vida no tiene precio. Claro. Una vida hay que salvarla en cualquier situación. Y es lo que tratamos de hacer los médicos, poner primero nuestra atención. Y es lo que tratan de hacer los centros privados de salud, poner primero la atención al paciente. Pero al final del camino alguien tiene que retribuir esos gastos y alguien tiene que pagar ese tipo de trabajo profesional. Bueno, Rafaelito, es verdad que yo creo que hay que reconocer que los centros dominicanos dan una atención aceptable, no buena, sino aceptable, y que se preocupan y todo esto, pero de que ellos van a salvar al paciente si no hay billetes sobre la mesa, eso es totalmente falso, Rafaelito, y tú bien que lo sabes. Hay que dejar yo misma he tenido interno ahora un familiar y yo tuve que dejar de entrada 100,000 pesos de puesto ahí sobre la mesa para que ellos lo aceptaran, o sea que no es verdad que a ellos les importa más la salud, eso es totalmente falso. Eso tiene que cambiar porque alguien tiene que asumir ese costo de una emergencia. Pero indiscutiblemente los médicos fuimos formados, trabajamos día a día para salvar vidas, para proteger la salud de las personas. Y ese trabajo el médico no lo cuestiona cuando haya o no haya dinero, cuando esté en un centro privado, cuando esté en un centro clínico. Pero la parte de lo que son los gastos y los centros de salud que tienen sus costos y que tienen establecidos sus costos son los que imponen al final las reglas sobre cuándo y hasta dónde uno se puede extender asistiendo a un paciente en una emergencia dentro de un centro médico privado. Esa es la situación. Eso tiene que cambiar, definitivamente eso tiene que cambiar. La población debe recibir una atención de calidad en cualquier situación. La vida de la persona es prioridad 1A en cualquier situación. Y aunque es verdad que ha cambiado en nuestro país, porque el solo hecho de que exista un carnet subsidiado de SENASA es un gran adelanto, de hecho es un sueño para los dominicanos, pero no es suficiente. No es suficiente y el que no lo tenga y vaya a una emergencia, también como dice el doctor Rafael Encarnación, debe ser incluido, debe ser atendido. Y otra cosa que me preocupa mucho de los pacientes del SENASA subsidiado es que se supone que cubre los medicamentos, pero cuando se van a buscar la mayoría no están incluidos en el catálogo, o sea que tampoco es una solución. De manera que hacemos un llamado, sabemos que el presidente y su equipo está haciendo un gran esfuerzo. De hecho, yo encuentro que el manejo con la pandemia ha sido satisfactorio, pero hay que poner más. Todavía nos falta mucho. Vámonos a la pausa y volvemos con el doctor Rafael Encarnación, intensivista y pediatra. El doctor Rafael Encarnación, intensivista y pediatra, nos acompaña en esta ocasión y yo quiero saber, doctor, cuál es, vamos a decir, el diagnóstico
del sistema hospitalario en este momento y cuáles son las poblaciones que están siendo más vulnerables en un momento donde el COVID ha acaparado toda la atención y es normal que pase, pero tenemos que ir pues acomodando la carga en el camino. Y para eso, pues, si nos damos cuenta, por ejemplo, de todos estos casos que han salido de niños con difteria y otras enfermedades, ¿qué podemos hacer al respecto? Por ejemplo, en el Robert Reed Cabral, donde van tantos niños, ¿cuál es el caso? Cuando empezó la pandemia y se anunció la pandemia y aquí tuvimos el primer caso en marzo del año pasado, empezamos a alertar porque los médicos nos alejamos en los hospitales de los consultas. En el caso de los consultorios privados, la gente se alejó también de estos lugares y vino luego una comunicación de la Organización Mundial de la Salud, un reencuentro, una reorganización de cómo iba a ser, que si por cita, que si tú podías ir libremente, que no, espérate, que ahora no puedo aglomerar la gente en mi sala de espera. Y entonces se convirtió esto en algo un poquito difícil, además de la tensión que tenía la gente sobre lo que es el COVID. ¿Qué pasó entonces? Que nosotros, la población y el mismo Estado, por qué no decirlo, no llevamos lo que había dicho y había advertido la Organización Mundial de la Salud y que luego fue parte del discurso de la mayoría de las sociedades especializadas. Hay que mantener la atención a los crónicos, hay que mantener la atención primaria, hay que mantener los esquemas de vacunación. Llegaron las elecciones, llegaron las lluvias de las manifestaciones, llegaron los lodos de los cambios de gobierno, los cambios de funcionarios, y todo eso trajo esto que tenemos ahora, un resurgimiento de enfermedades que teníamos controladas, como la difteria, el tétano, y un empeoramiento de los pacientes crónicos que no fueron y no asistieron a sus consultas previas. En el Robert Reed hemos estado viendo en este año un programa ampliado de inmunizaciones que había sido exitoso, que era parte de los grandes logros que habíamos ganado en este país en lo que era la atención en prevención de enfermedades, en las vacunas. ¿Qué pasó? Que este programa se cayó con la llegada del COVID y por las situaciones que hemos mencionado. Todo eso trajo estos lodos que tenemos ahora, ¿no? Y entonces ahora tenemos 14 casos en lo que va de año de difteria en el hospital Robert Reed. Una alta mortalidad y un gran grupo de ellos de nacionalidad no dominicana. ¿Qué pasó? Que también hemos tenido tétano, resurgiendo el tétano. Sí. Enfermedades que son prevenibles por vacuna, que tienen vacunas que son sumamente efectivas, sí, y en las cuales, si comparamos esto con años anteriores, habíamos tenido un control bastante bueno. Yo diría que excelente de estas enfermedades. Esto ha traído mortalidad, ahora en Yamasá hubo que hacer, pero eso de Yamasá no empezó este mes. Eso de Yamasá lo teníamos en enero, claro. No bloqueamos, no fuimos. Claro, no le dimos la atención necesaria. No le dimos la atención necesaria porque el COVID estaba, entonces ahora tenemos los casos. No vacunamos los niños en el año pasado. Y todos estos niños andan entre 1 y 9 años, son niños que necesitaban la vacuna. Y no se le atendió, y hoy estamos viendo estos casos, estamos viendo esta mortalidad y estamos viendo ahora movilización del servicio de salud hacia esas poblaciones que han tenido contacto, que han estado con el problema de la difteria, que es una enfermedad contagiosa, no así el tétano, pero sí la difteria es una enfermedad altamente contagiosa donde hay que atender al que tiene la enfermedad, a su entorno y a todo el que está alrededor del sitio porque se propaga muy rápidamente. Y es mortal. Es mortal, esta enfermedad había sido controlada, pero es mortal en los casos de niños, tiene una mortalidad muy alta, sí, puede llegar hasta 20%. En los casos generales tiene una mortalidad de alrededor de 10%, pero en los casos graves depende de la forma en que se manifieste y ahí anda la cosa. Pero es mucho, una mortalidad entre un 10 y un 20%. Sí, es una mortalidad muy alta. De Imagínense hecho, que el COVID tiene una mortalidad de un 2%. De hecho, de 14 nosotros tenemos 9 muertos. Claro, sí, ahora mismo tengo uno en intensivo, hay 2 en el área de aislamiento. Estos niños, las manifestaciones son muy ¿Cuáles son las manifestaciones? Muy sutiles. Hay varias formas en que se presenta la difteria. La difteria
que produce la muerte. La difteria más peligrosa es la difteria que afecta la vía respiratoria. Sí. Empieza como una febriculita, una fiebrecita que no es muy alta, pero luego se afecta en la vía respiratoria. Empieza por la nariz con una descarga nasal, que a veces es purulenta, que a veces contiene sangre. ¿Puede confundirse con el COVID? Es muy poco probable, porque es una enfermedad que da baja intensidad en estos casos, afecta la vía respiratoria y produce una membrana en la garganta, una pseudomembrana realmente. Esta pseudomembrana pues obstruye la vía respiratoria. Esa obstrucción de la vía respiratoria puede ir desde las fosas nasales hasta abajo. Puede presentar malestar general, el niño se muestra con tos, dificultad para tragar por la membrana que tiene en la garganta y luego dificultad para respirar por la membrana que tiene en sus vías respiratorias, una membrana espesa, grisácea, que va progresando y que puede progresar hasta llegar a la parte baja de la vía respiratoria. Mientras esta va progresando, se van manifestando otros síntomas, dificultad para tragar, dificultad para respirar, y esta enfermedad produce una alta toxicidad, produce una enzima que es muy tóxica, una sustancia que es muy tóxica al organismo, que puede lesionar otros órganos, y ahí empiezan entonces las manifestaciones, ya no en la vía respiratoria, porque aquí ya se queda en ese punto, sino en otros órganos como son el sistema cardíaco y la parte de lo que sería el sistema nervioso. O sea, que se vuelve sistémica. Y que esa toxina que produce ese microbio, que es el Corynebacterium diphtheriae, esa toxina que ella produce es la que realmente produce la muerte, porque la otra lo que produce, ella como tal, es un exudado en vías respiratorias que puede producir dificultad respiratoria, que puede producir dificultad para tragar, la fiebre es de baja intensidad, el cuello puede ancharse un poquito por el crecimiento de los ganglios de la zona, y ya esos son los casos más graves. Hay otra forma cutánea que es más leve, pero lo importante es que la enfermedad es altamente contagiosa. Y el contagio con estos casos que ha habido, ¿cómo se ha tomado la prevención de que no se extienda y demás? Hay que hacer dos trabajos en esta situación. Primero, recuperar lo que es la vacunación, si se ha perdido, particularmente la vacunación. La difteria es una vacuna que viene combinada, nunca anda sola. La triple, ¿no? Viene una triple y viene una doble. Viene combinada difteria, con el tétano. Toferina. Viene DPT, que es difteria, tétano, toferina, y viene la DT, que es difteria y tétano, que son las dos combinaciones en que la vacuna de la difteria se presenta al mercado. Entonces, ¿los centros estuvieron cerrados durante este año de vacunación? Porque los centros de vacunación no estuvieron cerrados, solo se descuidó, y en algunos sitios eran personas de cierta edad y se fueron a su casa por el mismo problema de la pandemia y de que la gente de avanzada edad no se sustituyeron. Y ahí vino entonces algunas dificultades. En muchas UNAM y en muchos centros de vacunación hubo grandes dificultades. Y además recuerda que la gente no quería ir a los centros de salud por el problema del COVID hasta que pudimos tener hospitales que eran específicos para el COVID. Pero aún así había mucho temor en ir a los hospitales. La vacuna es altamente efectiva. Y una vacunación de rebaño que la tenemos ya, que 70-80% de las personas vacunadas. ¿Lo tenemos ya? No, todavía. Lo tenemos con la vacuna de la difteria. Con la vacuna de la difteria, claro. De hecho, en esta zona, solo nosotros y Haití tenemos difteria. La gran población de esta área no tiene difteria. Y en Haití ha influido en que nosotros no hayamos podido erradicar la difteria de nuestra población. Bueno, yo estaba haciendo de los últimos casos que he tenido en la unidad. En la unidad de intensivo del hospital hemos tenido 8 casos de los que llegaron a intensivo, porque hay algunos que no llegan a intensivo. Cuando los casos son muy severos hay que hacer traqueostomía para que el niño pueda respirar, porque la parte alta se obstruye, la parte alta de la vía respiratoria. Entonces tenemos que hacer traqueostomía y darle asistencia de un ventilador. Siempre en esos casos se va a la población, se va a la casa, los familiares directos deben recibir la relación directa deben recibir un tratamiento preventivo a base de penicilina o de acitromicina, y deben ser vacunados, deben recibir el refuerzo. Esta es una vacuna interesante porque es un toxoide. Realmente tú piensas en la vacuna como que le inyectan la bacteria. No. Es un toxoide. ¿Qué es un toxoide? Lo que mata es una toxina que produce el mismo microbio, no el microbio en sí. El microbio solo se agrupa
en la parte de la vía respiratoria, generalmente no sale de ahí, o en la piel. Sí. Y lo que él produce es una toxina que afecta el corazón, una toxina que afecta el sistema nervioso. Y eso es lo que realmente mata al paciente, porque la parte obstructiva es fácil de manejar. Simplemente se coloca y se libera la vía aérea. Pero la parte de la toxina, entonces el toxoide, que es la vacuna, igual el tétano es un toxoide. La vacuna de tétano es un toxoide, la vacuna de difteria también es un toxoide. Es la sustancia tóxica, es modificada, se inyecta al cuerpo, el cuerpo humano produce anticuerpos contra esa sustancia, y esa sustancia entonces, cuando regrese nuevamente al cuerpo, el cuerpo la identifica, tiene anticuerpos neutralizantes, así le llamamos a estos anticuerpos neutralizantes, y cuando el microbio llega, que puede llegar, porque la vacuna no evita que llegue el microbio, pero sí evita que su toxina produzca daño. O sea que sí puede afectar el sistema respiratorio, pero ya no el nervioso y el cardíaco. Exacto, ya sus toxinas no van a producir el daño al corazón, con arritmia, etcétera, que llegan a paro, miocarditis, enfermedad cardíaca, con fallo cardíaco. De hecho, el paciente que tenemos ahora en la unidad de intensivo hizo un fallo cardíaco, hizo una arritmia importante, hizo un fallo cardíaco, ha sobrevivido. ¿Qué edad tiene? Un par tiene 8 años y tenemos otro en la unidad de aislamiento del hospital, porque deben ser aislados. Sus familiares deben ser tratados con antibióticos y sus familiares deben recibir la vacuna de DT o DPT, dependiendo de la edad. 2 preguntas. Primero, ¿cómo un paciente que está muy mal, tú dices que se le asiste en la casa? Porque ya no puede llegar a los cuidados intensivos. ¿Cómo es ese proceso? Que me imagino muy difícil si los familiares van al hospital o hay alguna unidad para eso. Y segundo, ¿hasta qué edad se presenta con mayor frecuencia la difteria? La difteria afecta fundamentalmente a niños en la etapa posguerra, Segunda Guerra Mundial. Después que la vacuna se universalizó y se usó, pues ya casi no se ven estas grandes epidemias de difteria. La última, por ejemplo, en Estados Unidos fue en el 20, hace 100 años. Después, ya en los años 40, del siglo pasado, ¿no? Ya en los años 40 la vacuna posguerra se usó en forma masiva y la enfermedad fue básicamente erradicada con casos esporádicos anuales. En América Latina hemos tenido algunos sub y bajas y algunas epidemias. Pero cuando tú tratas la enfermedad, tú tienes casos graves y casos menos graves. En los casos más graves, que son los que llegan a intensivo, lo que se produce es gran obstrucción de las vías aéreas y no pueden respirar adecuadamente, donde se produce la toxina, produce lesión cardíaca o produce daño al sistema nervioso. Pero los familiares, tú puedes tener casos leves o moderados, pero si lo identificas, lo primero es la sospecha. Por ejemplo, ahora mismo todos estamos en sospecha. Y algo interesante que podríamos hablar de lo que es el mercado de medicamentos, para hablarte un poquito desde que se anunciaron estos casos y lo que estamos viendo tanto en el hospital como en la medicina privada. Para darte un avance, la vacuna de DPT, hoy solicitamos vacuna de DPT. Hoy solicitamos vacuna de DPT y no hay en el mercado. ¡Wow! En el mercado privado no hay vacuna de DPT. ¡Wow! Por suerte, el gobierno parece que tiene vacuna suficiente para que la población pueda ir al sector público. Pero en el sector privado, ya el sector privado hizo un acaparamiento, ya va a haber distribución y ya hay eso. Pero lo que te decía, eso es cómo se mueve la medicina en un mundo de intereses económicos. Sí. Inmediatamente ocurre la alerta, en ese mismo momento la vacuna desaparece Dios mío. del mercado y usted pregunta a las distribuidoras locales de vacuna y llama ahora. No hay. Y no hay. Desaparece de repente. Hay que tomar medidas contra esto. El Estado es el que tiene que tomar el control de estas cosas. Tenemos que tomar el control de estas cosas. Eso no puede suceder. Y entonces, ¿qué tú piensas sobre te interrumpí? Sigue. Exacto. Ahora. Entonces luego viene el tratamiento de los contactos. Los contactos sí se tratan en la casa. Los contactos del paciente se tratan en la casa, pero los pacientes hay que aislarlos para evitar que sigan propagando la enfermedad. La enfermedad se transmite por flúter, por pequeñas partículas
de la vía respiratoria del paciente. Entonces, esos pacientes se tratan con antibióticos en la casa, también se le pone la vacuna de la DT o la DPT, dependiendo de si es niño, hasta 6 años se pone un tipo de vacuna, después de los 11 años se pone otro tipo de vacuna, pero que contiene siempre la vacuna de DPT. Ahora vienen vacunas combinadas que tienen difteria, tétano, toferina para los más pequeños, que tienen 5, que es la llamada penta, que contiene difteria, tétano, toferina, la llamada de meningitis y la de polio. Wow. Y hay otra penta. Que contiene ya la de polio que uno se la daba en bebida antes. Sí, pero que ya esa hace tiempo pasó a la historia todavía, hasta hace algunos años nosotros la poníamos en el Estado, ¿no? Pero ya no se está usando. El gobierno consiguió que ya se está poniendo vacuna de polio inyectada y esa vacuna de polio inyectada pues es más eficiente y menos complicada que la otra. Luego hay una hexavalente, que es una vacuna que trae 6 componentes. Eso es para ponérsela a los niños entre 2 meses y 6 meses. La vacuna puede iniciarse a las 6 semanas de edad. De hecho, en este momento es preferible que todo niño con 6 semanas de edad inicie la vacunación, porque el programa normal es a las 8 semanas, a los 2 meses. Pero en este momento deberíamos de empezar a las 6 semanas. Mucho mejor, un poquito más temprano. Antes. Exactamente. Si se puede y no hay para poner esa primera vacuna, poner combinada con lo que es la hexavalente, que trae difteria, tétano, toferina, meningitis, polio y la hepatitis B. Wow. Entonces se va a poner esa a los 2 meses, se va a poner a las 6 semanas, se pone a los 4 meses y se pone a los 6 meses. Luego se pone una cuarta dosis 6 meses a 1 año después de esa última. Luego se pone otra dosis alrededor de los 4 a 6 años. Luego se pone otra dosis que ahí la vacuna, entre los 4 y 6 años la vacuna cambia. Ya no puede ser pentavalente ni hexavalente. Le sacamos la hepatitis B, le sacamos también la vacuna de polio y le sacamos la vacuna de hemófilo y le dejamos la DPT sola hasta los 6 años. Sí. Entonces a los 11 años aproximadamente, nunca antes de los 10, si el niño ha seguido la vacunación correcta, entonces le ponemos el refuerzo, que puede ser de DPT o de DT. De ahí en adelante deberíamos vacunarnos cada 10 años. Ah, sí, con hay la que vacuna vacunarse de DT durante todo el resto de nuestra vida. Ah, hay que vacunarse de la DT, que es tétano y difteria. O sea que a nosotros nos pudiera dar ahora mismo. Exacto. De hecho, pero nadie se la pone. Los contactos intradomiciliarios adultos, hay que vacunarlo y ponerle la DT. Wow. En caso de no tener DT, se puede usar DPT. ¿Y esta la pone el gobierno actualmente? Sí. El programa ampliado de inmunizaciones no incluye vacuna por encima de los 5 años. Es un problema que tenemos, que tienen casi todos los países de escasos recursos, que no incluyen vacuna después de los 5 años. Eso hace que la vacunación después de esa edad sea muy pobre o nula. Porque yo sí sabía que el tétano había que ponerse refuerzo cada 10 años, pero la difteria no sabía. Vienen combinadas, la combinación siempre. Difteria-tétano. Pero cuando uno se corta un dedo, se pone solo la del tétano. Bueno, porque tú quieres, pero si el médico quiere hacer... es mejor entonces. Sí, a las embarazadas también hay que ponérselas. Sí. Las embarazadas deben ser cubiertas por la vacuna de DPT o de DT o la que esté disponible para ese grupo. Pues nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. Bueno, hablo aquí en la pausa con el doctor Rafael Encarnación sobre temas importantes como tantas muertes por consumo de supuestos alcoholes legales en botella, aptos para el consumo humano, que no lo son. Este problema tenemos ya muchos años en esto no es nuevo y sigue pasando. El gobierno parece que no ha tomado las medidas, pero también los irresponsables que hacen esto. Pero también me interesa mucho el tema sobre las vacunas COVID. Por ejemplo, esto que ha salido, doctor Rafael Encarnación, sobre la realmente baja cobertura de la Sinovac, que es la que más nos hemos puesto aquí en la República Dominicana. Claro que es mejor que nada. Ahora que también llegó AstraZeneca con el problema,
¿Cuál es tu, vamos a decir, tu evaluación sobre las vacunas en este momento? Y esto de la Johnson Johnson, muchos dicen que es normal, estos trombos que han aparecido en tantos millones que se han puesto, igual que la de la AstraZeneca, sin embargo no ha pasado en otras vacunas, ¿verdad? No. Tú haces la aseveración que hemos hablado y discutido varias veces de las distintas tecnologías para hacer vacunas. Y que estas tecnologías han variado y que la vacuna que tiene la tecnología que más conocemos es la vacuna de Sinovac, por decirlo así, es la vacuna de virus vivos atenuados. Entonces esa vacuna tiene efectos secundarios ya conocidos, es una tecnología altamente conocida. Entonces ahí vamos bien, la vacuna ha sido cuestionada en su efectividad y en su eficacia. Los trabajos sobre ella, de si la vacuna, cuál era su efectividad. La efectividad de la vacuna, los trabajos fueron disímiles en los distintos sitios. Hubo lugares en los que fue de 90, más de 90, hubo lugares en los que fue de 70 y hubo lugares en los que fue de 50. Brasil fue 50 solamente, su efectividad. ¿Y cuál es la diferencia entre efectividad y eficacia en este momento? Es igual que como el mensaje que estamos mandando. Sí. Estamos mandando sobre riesgo. Riesgo es un concepto de tipo estadístico. Daño es un concepto de tipo real. Claro. ¿Qué daño claro. tiene la vacuna? Estamos hablando de personas, de gente, de cosas que suceden. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es tal. Cruzar la calle tiene un riesgo, tomar un medicamento tiene un riesgo. Entonces esto también está entre lo que es eficacia y lo que es efectividad. La eficacia es un término de tipo estadístico. ¿Qué dio la vacuna en fase 1, en fase 2, en fase 3 y ahora que está en fase 4 con la aprobación abreviada, como se le llama? Sí. Si hablamos de vacunas de COVID, estamos hablando de eficacia, de pruebas de laboratorio, de pruebas de ensayos clínicos, de ensayos con humanos que dijeron que esta vacuna tenía esa eficacia. Que en el caso de la vacuna de ARN mensajero anda por 94, 95. Y en los casos de vacuna de virus vivos atenuados anda en promedio alrededor de un 70. Entonces, luego viene qué tan eficaz han sido esas vacunas luego de aplicadas. Ahí entonces vemos qué tanto daño, efectos secundarios han hecho estas vacunas luego de aplicadas, ya en su fase 4 de aplicación masiva. Entonces ahí vemos lo que tenemos que explicarle a una población. ¿Qué daño hemos tenido, qué beneficio hemos tenido con estas vacunas? La vacuna china, como le hemos llamado, la que nosotros estamos usando, todavía nos queda vacunar unas cuantas personas de AstraZeneca. El proyecto va muy bien, tenemos alrededor de 500,000 de dominicanos con sus 2 dosis de vacuna, es decir, totalmente vacunados. Recuerden que eso corresponde a los sitios de las personas que tienen actividad en el área médica y además de las personas que tienen los envejecientes. Y que se hicieron algunas libertades con jóvenes que llevaban envejecientes. Entre ellos creo que tú. Sí, ahí, ¿no? Ya yo tengo mis 2 dosis. Y que este proceso de vacunación ha ido excelente. Ahora viene la vacuna para los que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca y van a comenzar su segunda vacunación de la vacuna que llegó de la India. Entonces, la eficacia de una vacuna es lo que estamos midiendo ahora. ¿Qué tan eficaz han sido luego de aplicada? Hasta ahora la aplicación que tenemos es una versión clara de que la vacuna, todas, evitan la muerte por COVID. Sí. Todas evitan las formas graves de COVID. Que ya eso es la mejor vacuna, suficiente, indiscutiblemente, es la que usted tiene en su brazo. ¿Cuál fue la que llegó hasta ese brazo suyo? Esa es la mejor vacuna. Pero cuando hablamos de eficacia, entonces hablamos de que si una vacuna es mejor que otra y hablamos de los problemas que han tenido algunas vacunas. La de AstraZeneca, en Europa, sobre todo, 40, 50 casos de embolismo. Pero después de haber puesto más de 10 millones de vacunas, de haber puesto una gran cantidad, lo cual significa un riesgo que lo podemos convertir en daño para una persona, pero es un riesgo mínimo, un riesgo calculado. La vacuna sigue siendo eficaz, sigue teniendo un riesgo bajo comparado con el daño posible. Luego tenemos la vacuna que tú estás discutiendo ahora, que son las vacunas de Johnson Johnson, la de Janssen, y la vacuna de Novavax,
que son vacunas hechas con otra tecnología, nanopartículas, una emulsión lipídica. ¿Es la primera que se aprueba con esta tecnología? Sí, son las que tienen esta tecnología, que son nanopartículas. Son mucho más modernas, ¿verdad? Son las más modernas. Mientras más moderna es una vacuna, tiene relativa ventaja. Aunque usted vea que dice que su eficacia es de un 66%, comparada con la de Pfizer o con la vacuna de Moderna. Esas vacunas de Moderna y de Pfizer se probaron cuando no existían las nuevas variantes, los linajes. Exactamente. Estas últimas vacunas se han probado con los linajes. Sí. Por tanto, su eficacia es mayor, aunque sea, porque actúa sobre los linajes en forma más efectiva que las vacunas que se iniciaron más temprano. Muy importante. Entonces, estas vacunas han tenido un problema. 7 millones casi de vacunas de Johnson & Johnson Janssen se pusieron en Estados Unidos y hubo 6 casos en mujeres de trombo. Eso significa que uno aproximadamente por cada millón podría presentar ese evento, pero esa es la estadística. Sí. El daño real es que de estas 6 pacientes, una murió y la otra tuvo que ser hospitalizada. Por tanto, ese es el daño. Sí. Pero la estadística es que si usted se pone la vacuna de Johnson & Johnson Janssen, usted tendría hasta ahora una probabilidad de 1 en 1.000.000 de padecer un evento trombótico. Y de padecer un evento trombótico tendría la posibilidad de que sea necesario atenderlo en un hospital o de la muerte. Pero ese es el daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La vacuna fue detenida en su implementación. Hoy justamente está una reunión en Estados Unidos de la CIP, que es el Comité para la Implementación de Vacunas, que está revisando si la vacuna se va a continuar o no se va a continuar. Pero ese es el riesgo que tenemos con esta vacuna. Wow. Nosotros la que tenemos es la vacuna. Pero que se vaya a continuar no se podrá mejorar, porque no habría que descontinuarla. Bueno, ahora inmediatamente fue detenida, ¿no? Se pasa a una fase de investigación. Recuerda que estas vacunas son aprobaciones abreviadas, así se le llama, o aprobaciones de emergencia, es la fase 4 que se supone donde que no se hacen todos los grandes estudios de lugar. Hay elementos que pudieran aparecer en el camino en esta fase 4, que van siendo corregidos. Igual sucede con estas vacunas más recientes, que ya trabajan sobre las vacunas de doble mutación, la vacuna... O sea que el escenario es que el año que viene, para la nueva dosis que todos tendremos que ponernos, será una vacuna mucho más moderna y mucho más segura. Claro, la idea es hasta el momento, en términos de vacuna para COVID, que nosotros vamos a necesitar entre 6 meses a 1 año una nueva dosis y que será una vacuna anual con la introducción cada año de las mutantes de este virus. Ya Bill Gates fue uno de los anunciantes de que el proyecto iba a ser así y de que el camino va a ser igual y parecido a las vacunas de la gripe, que cada año introducen las nuevas mutaciones y cada año la vacuna es mejor o no mejor, sino más actualizada. Sí, más actualizada, que cubre las nuevas... Que cubre las nuevas linajes, las nuevas mutaciones. Y esa es la idea que tenemos con las vacunas recientes. Nosotros tenemos la vacuna china, Sinovac, que es altamente efectiva y es la que puede llegar rápidamente hasta nuestro brazo. Y esa es la mejor. La mejor. Rafaelito, háblanos un poquito sobre los daños por alcohol antes de despedirnos. Háblame de qué es lo que pasa, qué es lo que le están echando a estas bebidas, que es un alcohol, un metanol, ¿verdad?, que no es apto para el consumo humano, y si ha habido casos de muerte en estos 3 minutos que nos quedan. Digo, sabemos que hay 50 muertos. Sí, sabemos que hay más de 50. La última vez que oí la información llegaba a 57 muertos. O sea que es muy en lamentable. este caso, fíjate lo que comentaba ahorita, ¿no? Se están muriendo la gente con hipertensión, diabetes de avanzada edad por COVID. Estamos teniendo los problemas con estos alcoholes adulterados. El alcohol es una droga, ¿no? Todos lo sabemos, que afecta el sistema nervioso. Yo creo que hay muchos que no lo saben. Y que hemos tenido grandes problemas. Pero el alcohol de uso común, el alcohol isopropílico, usamos para desinfectar, que estamos usando ahora mucho, que alguien decía, yo nunca pensé que mi mano iba a consumir más alcohol que mi hígado, pero nada, esa es la idea, ¿no? Que ese alcohol es isopropílico. Luego tenemos el alcohol etílico, el etanol, que es el alcohol que contiene la mayoría de las bebidas
que nosotros tenemos y que son legales, el ron, el whisky, vino y distintos tipos de bebidas alcohólicas que contienen alcohol. Y tenemos el metanol, que no es un alcohol consumible para el humano. No se puede, es un alcohol de leña, es un alcohol que le llamamos el alcohol de las leñas, el alcohol de los pantanos, etcétera. Pero este es un alcohol altamente tóxico, es el más sencillo, pero es altamente tóxico para el humano si se ingiere. Vienen algunas sustancias para encender y vienen algunos tipos de embellecedores y de tratamientos de ese tipo, no para consumo. O sea que las personas le están echando deliberadamente este tipo de alcohol a estas sustancias. Siempre han existido grandes cosas de esas. Alguna vez yo oí hablar del triculí, sí, y alguna vez oímos hablar del clerén casero, sí, sí. Y alguna vez hemos hablado de que los borrachos hacen una mezcla de alcoholado con agua de azúcar para darle sabor, y hacen todas estas cosas buscando el efecto que produce el alcohol en el organismo. El metanol particularmente 30 segundos. Es un alcohol muy tóxico, se absorbe en el hígado, él directamente produce poco daño, produce una sensación de borrachera. Pero cuando pasa al hígado y se metaboliza en grandes cantidades, produce una sustancia que se llama ácido fórmico, que es altamente tóxico para el sistema nervioso. Lesiona el ojo, entonces viene la ceguera, viene la visión borrosa, viene el estado de coma, y en los próximos 24 a 72 horas se va a presentar un estado de coma que puede llevar a la muerte. El alcohol se metaboliza. Una cosa interesante es que el antídoto en la fase inicial de manejo es el otro alcohol. Wow. Para que haga una reacción competitiva en el cuerpo y le quite el receptor al metanol. Para que el metanol no produzca ácido fórmico y el ácido fórmico no te haga ese daño que hacen los alcoholes. Es un trabajo que hay que hacer sobre esto, es reincidente en el país. Este asunto no lo vemos frecuentemente en niños, este tipo vemos intoxicación alcohólica para la festividad, en algunos que otros niños y adolescentes, pero es necesario que se tome control, que el Estado tome control de esta situación para que esta parte de la salud no se siga repitiendo en el país. Recuerden que a veces le venden un whisky que es falsificado, otra vez es adulterado y que también tienen a veces la etiqueta, además de la que ya ustedes conocen, como que se llama la capicúa, y el otro, el Monday, y esas bebidas que ya sabemos que tienen una venta ilegal y que están afectando a nuestra población. Incluso, amigos, recuerde que aún el alcohol legal en grandes cantidades hace mucho daño y que hemos visto muerte también con alcohol legal por sobredosis de alcohol y que es una droga. No se olvide que el alcohol es una droga y puede dañar su vida. Y hay que recordarle a las embarazadas, perdona que te interrumpa, que las embarazadas no deben tomar alcohol, que el alcohol es altamente tóxico. En las primeras etapas del embarazo produce teratogenia, produce daño al feto, y en la segunda fase del embarazo entonces ya puede producir retardo mental y problemas cognitivos muy serios, además de lo llamado síndrome fetal alcohólico. En las madres embarazadas no deben tomar alcohol, y que el alcohol también pasa libremente a través de la leche materna. Por tanto, la mujer que está lactando no debe tomar alcohol para no lesionar a su bebé. Seamos más responsables, amigos. Por lo menos las madres, acuérdense de eso para no transmitirles estos problemas tan serios a sus hijos. Y a usted también, usted que se bebe todos los días un trago de alcohol, puede convertirse en un alcohólico y dañar su vida. Rafael Encarnación, médico intensivista, pediatra, muchas gracias por estar aquí compartiendo tantas cosas importantes en este momento en nuestro país amado, la República Dominicana. Hasta la próxima.